En 1348, una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y todo el mundo conocido, y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente, causando la muerte de más de 25 millones de personas solo en Europa. Esto era un tercio de su población. La pandemia de peste se repitió en Europa en sucesivas oleadas hasta el último brote a principios del siglo XIX, aunque ninguno de estos brotes alcanzó la gravedad de la primera, la de 1347. Durante aquellos años tan chungos, la muerte negra, como también se la conocía, era tan temida como desconocida, y hubo muchos e infructuosos intentos de luchar contra ella. Vamos, que lo que hacían no sirvió para nada. Se cree que la enfermedad tuvo su origen en el desierto de Gobi, y entre 1331 y 1334 llegó a China. De ahí pasó a la India, luego a Rusia y a través de los puertos comerciales llegó a los puertos mediterráneos de Europa en 1346. Desde Cafa, los barcos genoveses llevaron la epidemia hacia el oeste, a los puertos del Mediterráneo, de donde se extendió tierra adentro, afectando a Sicilia en 1347. Norte de África, Italia continental, España y Francia en 1348 y Austria, Hungría, Suiza, Alemania y los Países Bajos en 1349. Un barco de Calais llevó la plaga a Dorset en agosto de 1348. Llegó a Bristol y se extendió rápidamente por los condados del suroeste de Inglaterra. La peste negra llegó al extremo norte de Inglaterra, Escocia, incluso Escandinavia y los países bálticos en 1350. El miedo a la peste negra motivó la primera cuarentena de la historia, aunque el concepto de aislamiento se había utilizado siglos antes. La primera vez que se tomaron medidas de restricción de movimiento en pasajeros y cargamentos de barcos, pasando de dejarles aislados durante el periodo habitual de 30 días, treintina, hasta pasar a los 40, cuarentena, tuvo lugar en Venecia en 1423. Es así como surgió el modelo de cuarentena posterior y se popularizó el término, cuya duración probablemente se debió al significado religioso del número 40 en el Antiguo Testamento. Como todas las enfermedades causadas por una bacteria, la peste solo se puede tratar con antibióticos, pero los primeros no se descubrieron hasta el siglo XX. Durante siglos, ante la incapacidad de tratar la peste y el desconocimiento de su epidemiología, se realizaban tratamientos macabros que, más que ayudar al paciente, solían precipitar su muerte o, en todo caso, ayudaban a que la infección se propagase. Todo esto con un dolor insoportable. Un ejemplo de estos tratamientos fue la flebotomía, que consistía en abrir las venas de los pacientes en las zonas infectadas por los bultos, cuello, ingles, axilas, para que la sangre fluyese. Esta práctica se realizó durante la Edad Media por los médicos de la peste, pero se remonta a la antigua Grecia. Otro desagradable tratamiento consistía en pinchar los bultos, los ganglios inflamados, para drenarlos. Esta práctica con frecuencia causaba la muerte por septicemia o shock tóxico. La bacteria Yersinia pestis, que es como se llamaba la causante de la peste negra, presenta una resistencia natural a la penicilina, aunque algunos fármacos mostraron ser efectivos contra ella. La streptomicina, que fue desarrollada a mediados del siglo XX y que se usó para tratar la tuberculosis, el cloranfenicol y las tetraciclinas. El médico francés y supuesto adivino Nostradamus perdió a su mujer y a sus 2 hijos por la peste bubónica en uno de los brotes persistentes durante el siglo XVI. Fue uno de los médicos reconocidos que más luchó frente a la pandemia. En 1619, otro médico francés, Charles Delomer, diseñó un uniforme destinado a los médicos que trataban la peste, que eran muy pocos, que se haría muy popular. Consistía en una túnica de tela gruesa fabricada con cuero de cabra, guantes, sombreros, botas, un bastón y una característica máscara alargada que contenía especias pensadas para purificar el aire, hecha así para proteger del ambiente pútrido que rodeaba a los enfermos. Usaban el bastón para examinar a los pacientes sin tener que tocarlos. Incluso los grandes y poderosos fueron abatidos por la enfermedad. Entre la realeza, Eleanor, reina de Pedro IV de Aragón, y el rey Alfonso II de Castilla sucumbieron, y Juana, hija del rey inglés Eduardo III, murió en el Burdeos camino a su boda con el hijo de Alfonso II. Canterbury sufrió
la pérdida consecutiva de dos arzobispos, John de Stratford y Thomas Bradwardine. La corte papal en Aviñón se redujo en un cuarto. Las ciudades, desde el peligro de contagio era mayor, estaban más afectadas que el campo, y dentro de las ciudades las comunidades monásticas proporcionaron la mayor incidencia de víctimas. Familias y comunidades enteras perecieron por la peste negra. Las consecuencias de esta catástrofe violenta fueron muchas. Inmediatamente cesaron las guerras y hubo una repentina caída en el comercio, pero fueron de corta duración. Una consecuencia más duradera y grave fue la reducción drástica de la cantidad de tierra cultivada debido a la muerte de tantos trabajadores. Esto resultó ser la ruina de muchos terratenientes. La escasez de mano de obra los obligó a sustituir los salarios y las rentas monetarias, en lugar de los servicios laborales, en un esfuerzo por mantener a sus inquilinos. También hubo un aumento general en los salarios de los artesanos y campesinos. Estos cambios trajeron una nueva fluidez a la estratificación de la sociedad que hasta ahora era muy rígida. Los efectos psicológicos de la peste negra se reflejaron en una preocupación por la muerte y la otra vida, manifestada en la poesía, la escultura y la pintura. El poeta Petrarca, que perdió a su amada Laura durante la pandemia, escribió: «Oh feliz posteridad, que no experimentarás un dolor tan abismal y considerarás nuestro testimonio como una fábula». A su vez, la muerte de muchos grandes pintores como Ambrogio y Pietro Lorenzetti llevó el desarrollo de la primera escuela de Siena a un final prematuro. También se ha documentado en aquella época una ola de manifestaciones violentas antisemitas. Comunidades enteras judías fueron asesinadas o quemadas en masa en la hoguera, tal como relata la Enciclopedia Británica. El estudio de los archivos actuales sugiere una mortalidad que varía en las diferentes regiones entre 1/8 y 2/3 de la población. Hoy se cree que la declaración del cronista francés Jean Froissart de que aproximadamente 1/3 de la población de Europa murió en la epidemia puede ser bastante precisa. Como hemos dicho al principio del vídeo, aproximadamente 25 millones de personas en Europa murieron de peste durante la segunda pandemia, la peste negra. La población de Europa Occidental no volvió a alcanzar su nivel de población anterior a 1348 hasta principios del siglo XVI. Durante los siguientes 3 siglos se dieron con frecuencia en todo el continente europeo diferentes brotes de peste. La Gran Peste de Londres, entre 1664 y 1666, causó entre 75.000 y 100.000 muertes en una población estimada en 460.000. La peste se extendió en Colonia y en el Rin de 1666 a 1670 y en los Países Bajos de 1667 a 1669. Pero después de aquellos brotes, pareció haber disminuido su incidencia en Europa Occidental. Entre 1675 y 1684 apareció un nuevo brote en el norte de África, Turquía, Polonia, Hungría, Austria y Alemania, que avanzó hacia el norte. Malta perdió a 11.000 personas en 1675. Viena al menos a 76.000 en 1679 y Praga a 83.000 en 1681. La plaga reapareció en Francia en 1720 en la ciudad portuaria de Marsella, donde mató a unas 40.000 personas. La peste bubónica se manifestó en 3 plagas. La segunda de ellas es la que acabamos de hablar. La primera se denominó plaga de Justiniano. Se originó en Egipto, estalló en Constantinopla en el año 541, se extendió a Irlanda en 544 y llegó a Inglaterra en el 664. Pablo el Diácono, un monje benedicto e historiador de los lombardos, documentó la plaga de manera bastante explícita: hinchazones de las glándulas a la manera de una nuez en la ingle y en otros lugares bastante delicados, seguido de una fiebre insoportable. La segunda pandemia se originó en India, China o las estepas de Rusia y es la que comúnmente se conoce como peste negra. Posteriormente, la enfermedad recurrió periódicamente durante el siglo XVIII
y posiblemente hasta el siglo XIX, y por ello se habla de una tercera plaga. Hoy en día, la mayoría de los casos de peste humano son esporádicos y ocurren en áreas rurales por infección de roedores salvajes como las ardillas terrestres. Algunos ejemplos de roedores que portan la peste incluyen la rata negra y el gran gerbo, que es una especie de hámster. Actualmente, entre 1.000 y 3.000 personas en todo el mundo contraen la peste cada año y unas 200 mueren. La mayoría de los casos se dan en África, pero también se dan casos en todo el continente americano y en el sudoeste de Asia.